nuestros amigos de Profelogía, queremos darle un saludo muy especial a todos nuestros seguidores, en especial a nuestros seguidores de México, pues hoy hablaremos de la Revolución Mexicana. Y estaremos resolviendo la siguiente pregunta: ¿en qué consistió y quiénes fueron los principales líderes de la Revolución Mexicana? Y para ello contaremos con la participación de Ana Reyes, docente de Ciencias Sociales desde Mazatlán, Sinaloa, México. Bienvenidos. El conflicto armado que se dio entre 1910 y 1917 se inició con una lucha en contra de la perpetuación del poder del general Porfirio Díaz, pero derivó en una guerra civil entre facciones que luchaban por una auténtica revolución. Diferentes grupos que tenían como bandera los derechos políticos y sociales se unieron por un mismo objetivo y llevaron a cabo una guerra de guerrillas a lo largo de una de las épocas más revolucionarias para México. Pese a ser una cruenta lucha por el poder, también tuvo frutos positivos. La Constitución de 1917 fue uno de ellos, pues fue pionero en el reconocimiento de los derechos sociales y laborales emanados por el liberalismo francés a nivel mundial. En aquella época, la mayoría de los mexicanos vivían en condiciones precarias. Las actividades tales como la minería, la agricultura y la ganadería todavía se basaban en sistemas feudales, mientras que en las ciudades los obreros eran explotados sin que tuvieran reconocimiento en sus derechos laborales básicos. ¿Pero qué tuvo que pasar para que se concretaran los logros de la Constitución? Luego de que el presidente Porfirio Díaz resultara electo para el periodo de 1910 a 1914, el ex candidato Francisco I. Madero lanza el Plan de San Luis, cuyo lema era sufragio efectivo, no reelección, y cuya finalidad tenía la de restituir los bienes agrarios a los grupos contrarios a Porfirio Díaz y el derrocar la dictadura de este. En su plan de acción estaba una convocatoria a la lucha armada, en la que todos los ciudadanos de la República debían tomar las armas para así arrojar del poder a las autoridades que actualmente gobernaban. Algunos grupos como los hermanos Aquiles, Máximo y Carmen Cerdán, al ser descubiertos en posesión de armas, se alzaron antes de la fecha pactada en Puebla. La muerte de los hermanos al enfrentarse con las fuerzas del gobierno los llevó a ser considerados los primeros mártires del movimiento contra Díaz, además de que motivó a otros a la insurrección. En los hechos no se dio un levantamiento coordinado el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde para derrocar a Díaz. Para ese momento ya habían 13 hechos de armas en diferentes estados. De esta manera, ese día ha sido considerado hasta el día de hoy como el inicio de la Revolución Mexicana. Con el movimiento revolucionario surgen nuevos líderes. Por el sur, Emiliano Zapata, también conocido como el caudillo del sur, y por el norte, Doroteo Arango o Francisco Villa, también conocido como el Centauro del Norte, Álvaro Obregón y Pascual Orozco. Este movimiento por fin tuvo éxito, pues en mayo de 1911 Porfirio Díaz por fin renuncia a la presidencia, terminando con esto con 35 años de dictadura y dando paso a unas nuevas elecciones. Francisco Madero ganó la votación y asumió la presidencia de México el 6 de noviembre de 1911, en la que es considerada la primera elección democrática en 30 años. Aunque el movimiento logró la remoción de Díaz, el nuevo gobierno no dio pronta respuesta a las demandas revolucionarias populares. Pronto comenzaron las luchas entre los que fueran aliados al comienzo del levantamiento armado, pues cada bando se asumía como auténtico defensor de los ideales revolucionarios. Zapata lanzó el Plan Ayala bajo la bandera de la lucha agraria, mientras que Orozco publicó el Plan de la Empacadora sobre demandas sociales. Ambos desconocieron el plan de gobierno de Madero. El gobierno maderista logra sostenerse por 2 años, con el apoyo de los ejércitos zapatistas, orozquistas y grupos pequeños del ejército de Francisco Villa. Las mujeres en ambos bandos tuvieron un papel importante de apoyo y de lucha para los guerrilleros y fueron conocidas como las Adelitas. Luego, en febrero de 1913, se da lo que conocemos como la Decena Trágica, 10 días en nuestro país de enfrentamientos civiles y militares y que culmina con la renuncia de Francisco I. Madero y su asesinato 3 días después.
Victoriano Huerta, el autor del golpe militar, asume el poder ese mismo día. Para combatir a Huerta, llamado el usurpador, una reorganización de fuerzas revolucionarias del norte llevó a la creación del Ejército Constitucionalista, al mando de Venustiano Carranza. Con el Plan de Guadalupe enfocó la lucha revolucionaria contra Huerta hasta lograr que el presidente golpista deje el poder en julio de 1914 y Carranza asuma el gobierno. La convención de Aguascalientes entre líderes revolucionarios llevó al desconocimiento de Carranza como presidente, por lo que nuevamente se abren dos nuevos bandos, los convencionistas y los constitucionalistas. Carranza, quien se hace llamar líder máximo de la revolución, traslada su gobierno hasta Veracruz, mientras que los convencionistas nombran a Eulalio Gómez como su presidente. A partir de entonces vino una guerra de guerrillas. Las luchas armadas en las que se da el grueso de las muertes, calculadas en 1 millón de muertos, prolongaron desde octubre de 1914 hasta noviembre de 1916. En ese mes, el gobierno y el ejército de los convencionistas declaran su fin, aunque fuerzas zapatistas y villistas disminuidas siguieron sus luchas durante meses. Finalmente, la balanza se inclina hacia las fuerzas de Venustiano Carranza, quien desde septiembre de 1916 convoca un Congreso Constituyente para la redacción de una nueva Carta Magna para el país. Los constituyentes, elegidos por votación popular, a finales de ese año trabajan en un plan de reunificación de las fuerzas revolucionarias. Hasta comienzos de 1917, luego de ser votada el 31 de enero, el 5 de febrero de ese mismo año, la nueva Constitución se promulga, marcando lo que se conoce como el fin de la revolución. Pero la lucha violenta por el poder no terminó ahí, pues las fricciones entre bandos desembocó en asesinatos de líderes revolucionarios como Zapata en 1919, Carranza en 1920, Villa en 1923 y Obregón en 1928. Sin embargo, las bases del Estado moderno mexicano se establecen con la nueva Carta Magna. El documento consagra causas revolucionarias como el derecho agrario, los derechos laborales, salud, educación, entre otros. Todos estos garantizados por el Estado, la libertad de prensa y los derechos políticos vigentes más de un siglo después. Píldora del saber. ¿Se puede considerar a la Constitución de 1917 como un triunfo de la Revolución Mexicana? A nivel general, se considera que la promulgación de la Constitución de 1917 puso fin a la Revolución Mexicana. Sin embargo, dicha Carta Magna, que aún nos rige a los mexicanos, fue producto del triunfo de la fracción revolucionaria del partido de Venustiano Carranza. Bueno amigos, aquí finaliza nuestra clase en Profelogía. Agradecimiento muy especial a la profesora Ana Reyes, quien nos acompañó desde Mazatlán, Sinaloa, México. Si tienen alguna duda, pregunta o sugerencia, no duden en dejarla aquí en los comentarios o escribirnos a nuestro correo profelogianet@gmail.com. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como @profelogía para que no pierdan detalle de nuestro contenido. Hasta la próxima.